como la mayoría de la gente con un poquito de sensibilidad, lo que me mueve es el amor. El amor se puede interpretar de muchas formas y yo lo interpreto a mi manera. Yo voy a leer lo que yo interpreto a veces, ¿no? Y lo escribo, ¿vale? Este microrelato se titula Arroz con leche. Al entrar en el bar, sus buenos días anegan de arroz con leche mi cordura, y su aroma a canela disfraza el olor a fritada. La quiero, aunque no sospecha. Como cada día, con la carta del menú me regala otra razón para vivir y algunas manchas de grasa. Ahora te tomo nota. Casi rozo sus dedos. Se acerca. Ay, mi timidez. Intento disimularla detrás de esta intentona de barba y elijo menestra y bistec. No está en carta, pero también tienes arroz con leche. Y sin mirarla, sonreí. Bueno, y ahora os voy a leer una carta que escribí así también, porque sí. Se titula Amor embotado. Hola Valentín, necesito que me ayudes. No estoy feliz y lo sabes. Todavía no le he olvidado. Desde que me abandonó he intentado adiestrar a mi corazón para dejar de quererle, pero no ha habido forma humana. Mientras mi razón eliminaba cualquier atisbo de su existencia en la papelera de reciclaje, mi cuore ha ido desperdigando en un ritual sin aparente sentido botes de cristal por todos los rincones de la casa. El de cristal azul del baño conserva intacto el aroma de su cara recién afeitada. Lo abro todos los días antes de irme a trabajar. Uno de color rojo corona mi mesilla de noche. Guarda la esencia de todas nuestras noches insomnes de pasión. Tengo que abrirlo y olerlo durante 5 minutos porque si no soy incapaz de conciliar el sueño. Entre los botes de las especias he etiquetado uno que pone paella. Sí, sí. En este conservo 4 granos de arroz petrificados y una hoja de laurel de la última paella que compartimos con nuestros amigos y que rescaté a limpiar detrás de la encimera. En fin, no quiero aburrirte. Sí, estoy enferma. Enferma por su ausencia. Me estoy pudriendo en vida sin su amor. Y aunque parezca un bolero de Gardel, esta es mi realidad. Valentín, mira. Hoy es mi segundo 14 de febrero, sin sus besos, y me ha costado un triunfo recurrir a ti. Sabes lo orgullosa que soy, ¿eh? Sorpresa no, te lo pido por favor. Y si consigues que él vuelva junto a mí, te prometo que volveré a ponerte el san que con tanta inquina taché en mi almanaque. Postdata, si no te importa, no lo comentes por ahí arriba. Gracias. Besos.